Hola, ¿qué tal amigos de Filosofía y Amor? Estamos aquí una vez más con un nuevo podcast. Esta vez, como siempre, en realidad, o casi siempre, me acompaña Camilo Pino. Camilo, preséntate. Turutum. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nomás, pues Camilo Pino, como siempre, esta vez acompañando a la Cali en su podcast, porque ya puso el tema, puso todo. Dije, ven, prende tu micrófono, grabemos y yo digo, démosle. Así es, y el podcast que les tenemos preparado hoy día es acerca del panóptico. Quizás muchos de ustedes han oído hablar de lo que es el panóptico, pero no saben qué es, o muchos saben lo que es el panóptico, pero lo asocian a un cierto autor. Entonces hoy día vamos a contarles un poco en qué consiste este diseño que en un principio fue arquitectónico. Después vamos a ir, quizás ahora no entienden nada de lo que estoy diciendo, pero luego van a ir entendiendo. Quizás en un principio fue arquitectónico y luego abarcó mucho más que solo una arquitectura física. Yo lo asocio con un pan con lentes. Es un panóptico. Sí, era un meme muy fome, en verdad, que antes circulaba ahí por internet. Podría ser divertido que cuando salga este podcast al aire subiera ese meme a la página de Filosofía y Humor y el que cacha. Sí, pero es que tan fome que, bueno, ustedes lo van a ver, van a saber si efectivamente elegimos eso, pero es como esos memes boomer, ¿hay cachado? Así, boomer, super boomer, los que te mandan Chiste de papá. Sí, en el WhatsApp de los papás, lo que te mandan los papás, así es. Bueno, muchas veces panóptico se asocia al pensador Michel Foucault. No sé si lo pronuncié bien, quizás lo carnicerié. Que está en su obra, o en una de sus obras más conocidas, Vigilar y Castigar, de 1975. Y en él habla del filósofo Jeremy Bentham. Y habla que este filósofo propuso un sistema carcelario en modo del utilitarismo. Bueno, no sé si ustedes están al tanto o al día con nuestra página de Instagram, pero nosotros subimos una curiosidad de este filósofo hace ya quizás son algunos meses, pero yo diría unas semanas, que se llama El utilitarismo de Bentham, donde este filósofo es tan utilitarista, que a su muerte pidió que lo embalsamaran para poder ser de utilidad pública en la Universidad College London, no estoy seguro qué universidad era, y ese embalsamamiento salió mal y está con una cabeza de cera ahora, y su cabeza, bueno, descansa en paz, pero en el fondo Está por ahí la cabeza porque horrible, quedó muy mal, fue un trabajo, fueron muy utilitaristas con los recursos, entonces no le destinaron una cantidad óptima de dinero al trabajo de momificación que tuvo el cuerpo de Bentham. así es. No, y lo divertido también es que nosotros en esa curiosidad pusimos en la leyenda de abajo que aquel que se atreviera fuera a buscar en Google la fotografía de la cabeza de Bentham, porque van a tener pesadillas, se los aseguro. Pero, O quizás no, pero bueno. sí. Bueno, a mí lo que me interesa de esto es que cuando uno habla del panóptico, generalmente usa la expresión el panóptico de Foucault. No sé si se han escuchado. Yo cada vez que escucho la idea del panóptico, el panóptico de Foucault, porque como tú bien decías, está más popularizada por justamente este autor, este filósofo, en el libro de Vigilar y Castigar. Y lo que hace ahí en verdad es, y lo que hace Foucault en gran parte de su obra, es una revisión histórica de ciertos tópicos, la locura, la sexualidad, etc. Y claro, en Vigilar y Castigar también tenemos un paseo histórico respecto justamente a estos tópicos, y ahí se detiene en Bentham. Entonces yo creo que, Bentham, claramente una persona que me han dicho a mí, Cali, que en tus clases que dictas en la universidad te detienes mucho a ver a Bentham, pero... O sea, mi punto es tiene muchos méritos históricos y filosóficos para haber legado muchas cosas a la humanidad. Se lee mucho a Bentham en la actualidad, se tiene que leer mucho a Bentham, pero justamente esta idea del panóptico, que es suya y que es muy muy interesante, generalmente ha sido popularizada no solamente por Foucault, y no solamente como que hacemos la idea de que la idea del panóptico es como de Foucault, sino que también, por ejemplo, en Bauman hay otros personajes también. O sea, rara vez nosotros llegamos a la idea de que el primer tipo que formuló esto, y la idea basal, es Bentham.
Así es. Y claro, como que Foucault hace un análisis histórico del sistema carcelario a la luz de esta propuesta de Jeremy Bentham, que es este panóptico. Y en el fondo se da cuenta de que abarca mucho más, pero ya ahondaremos en eso. Primero les queríamos contar un poco qué es efectivamente el panóptico. Volviendo a Bentham entonces, ¿por qué estamos hablando de Bentham en este momento? ¿Por qué es relevante? Porque Bentham elabora una teoría ética que se llama el utilitarismo. El utilitarismo entiende el bien como el mayor bien o el mayor placer, en verdad, técnicamente, con mayor placer para la mayor cantidad de personas y el menor mal para la menor cantidad de personas. Para Bentham tiene dos principios esenciales su filosofía moral, que lo que domina las acciones de los seres humanos son, por una parte, el placer y el dolor, y nosotros buscamos el placer y rechazamos o evitamos el dolor. Hay una parte más hedonista, incluso epicurea en su pensamiento, pero básicamente es una teoría consecuencialista, específicamente utilitarista. Bentham le llama utilitarismo a su teoría moral, donde justamente, como les decía, lo que se va a buscar es la optimización, la utilidad del bien, no solo del individuo y en la sociedad. Entonces nosotros, por ejemplo, al tener que decir moralmente sobre una acción, lo que hacemos en la teoría de Bentham es hacer una especie de cálculo matemático entre cuánto bien nos puede reportar una acción y cuánto mal nos puede reportar. Si nos dan números azules, es decir, si hay más bien que mal en esa acción, nosotros decidimos de cierto modo tomarla. Por ejemplo, cuando usted va a la universidad, sabe que lo va a pasar mal, sabe que tiene que estudiar un montón, sabe que va muchas noches en vela y mucha angustia, pero a lo largo de su vida se va a dar cuenta que haber estudiado le va a haber reportado mayores bienes económicos, placenteros, calidad de vida, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Bentham dice, al final las elecciones que nosotros tomamos moralmente nunca son porque esto es bueno en sí, o porque esto es un deber, o porque esto me hace virtuoso. Ahí estoy un poco dialogando con las otras teorías morales, sino que Bentham dice, todas nuestras decisiones morales son al final de cuentas un cálculo entre el placer y el dolor de las acciones. Entonces, lo que debería ser la ética para Bentham en general es justamente un sistema que nos ayude a optimizar justamente todas estas elecciones morales o procesos sociales que existen en la humanidad. Ese es simple más o menos el utilitarismo, como les dije, una teoría ética que nos dice que debemos optimizar el placer, la felicidad, la utilidad. Para Bentham todo esto son como sinónimos. Usted puede decir, oye, pero no son tan sinónimos. Efectivamente, una buena crítica a Bentham. Pero básicamente el placer y la utilidad son sinónimos, y la felicidad son sinónimos en Bentham, y por eso nuestro trabajo, no solo como individuos, sino como sociedad, es optimizarlo. ¿Cómo sacamos más placer? ¿Cómo sacamos más utilidad? Es un poco la teoría utilitarista de Bentham. Claro, y en el fondo Bentham lleva esto al alcance incluso del sistema carcelario, y no solamente el sistema carcelario, como vamos a ver más ejemplos también más adelante. Pero en el fondo Bentham lo que hace es llevar a las leyes, aplicar en las leyes lo que él postulaba en su filosofía ética o moral. En este sentido, lo que él propone es, arquitectónicamente hablando, esto es, imagínense un edificio, él no propone una ley necesariamente, sino propone un sistema arquitectónico en el cual haya un edificio más o menos redondo con una celda individual para cada persona, con una torre al medio donde el gendarme, por decirlo de alguna manera, esté vigilando a todos los reclusos, o que tenga una visualización plena de cada celda, de cada recluso. Ahora bien, esto no es tan sencillo o va más allá de una simple estructura arquitectónica, porque en el fondo lo que sugiere Bentham es que este sistema carcelario lo que va a hacer, o esta torre al centro, va a hacer o va a impedir que cada recluso sepa en qué momento lo están mirando. Y esto produce una especie de neurosis donde el reo se va a sentir vigilado 24 horas por 7 días a la semana. Es decir, se va a sentir siempre observado y siempre va a actuar como si alguien lo estuviera vigilando. A ver, lo que pasa acá, como el punto para engarzar todo esto, Bentham se pregunta, ¿cómo utilitaristamente, es decir, según estos principios que yo les contaba hace un rato, de cómo optimizamos, que es lo que uno siempre escucha en la universidad, en la empresa, en el trabajo, cómo optimizamos, es decir, cómo con los mismos recursos ganamos más, por así decirlo,
o con la menor cantidad de recursos, o con menos recursos, hacemos lo mismo. Eso al final de cuentas optimización. Bentham se pregunta, ¿cómo podemos optimizar el sistema carcelario? Y aparece justamente lo que les contaba recién la Cali, que la mecánica del panóptico, es decir, ¿cómo podemos controlar más reos con menos guardias? Entonces la pregunta, como decía ahí la Cali, entonces hay que hacer una revolución, o mejor dicho, una reestructuración arquitectónica de la cárcel. Ya aparece, como contaba recién la Cali, el panóptico, esta idea de unas celdas que todas dan de cara hacia una especie de torre central. Estoy pensando en un lugar muy circular, como decía la Cali, donde los reos no pueden ver al guardia, pero están todas sus celdas iluminadas, de modo que están siempre cegados, es decir, no pueden ver hacia dónde está viendo el guardia. Entonces pasa que justamente está esta idea de que no sabes cuándo él te está viendo a ti, y como no sabes cuándo te está viendo a ti, tú no puedes actuar mal, porque no es que te esté viendo, es la idea de que te podría estar viendo justo en ese momento la que te detiene. Entonces, para Bentham es súper utilitarista justo este proceso, que le parece sensato a él, porque basta solamente un guardia para tener básicamente controlada a toda una población de rufianes, como dice él. Claro, y de hecho él afirma que este panóptico sea un molino en el que triturar a los pícaros hasta volverlos honestos. Pero además yo creo que no solamente a los reos y a los culpables, a los de hecho ya culpables, sino es para disuadir a cualquier posible persona, o sea, cualquier persona que esté posible o dudando de cometer algún mal, por decirlo de algún modo. Me recordó o me recuerda a la frase baila como si nadie estuviera mirando. Bueno, el panóptico es baila como si todo el mundo estuviera mirando constantemente. Claro, no bailes porque te pueden estar mirando en cualquier momento. Claro. O en el fondo baila, pero baila siendo consciente de que alguien te está viendo. Claro, aunque nadie te esté vigilando estrictamente, está siempre la posibilidad de que alguien te... Y por eso produce un cierto grado de neurosis. O sea, yo no creo que Bentham quería específicamente causar neurosis, pero es un grado de neurosis justamente esto de estar siendo visibilizado, o la posibilidad de ser visibilizado en cada momento. Es decir, es como tener una casa de vidrio, que fue una instalación artística que hubo acá en Chile hace como 15 años atrás, pero justamente jugar un poco con esa idea. Pero lo que es interesante de esta idea del panóptico es que, como se dice, fue muy popular no solamente en el mundo de la prisión, sino en otras estructuras de la sociedad. Y hay un poco donde empieza a agarrar la idea Foucault, porque ve que esta idea de lo panóptico, más que el panóptico, sino lo panóptico, que viene, ojo, no sé si la dijeron por ahí, pero anteriormente panóptico, pan en griego, significa todo, pan. Por ejemplo, el panteón, todos los dioses, ¿sí o no? Pan es el prefijo en griego que se refiere a todo, y óptico obviamente viene de lo que se ve. Entonces, panóptico significa un poco eso, de que se ve todo, o todo es visible. Panoptike, creo que viene del griego. Pero eso, como le dije, para Foucault eso no está solamente en la cárcel, sino que está en otras estructuras sociales que les va a contar ahí la Cali. Claro, en el fondo uno de los ejemplos también, bueno, el más clásico es el de la cárcel porque comenzó con ese, pero después se extrapoló, por ejemplo, a las escuelas, donde se hacía esta misma estructura, por ejemplo, en los internados se hacía esta misma estructura de especie de círculo o esfera donde había una habitación en el fondo transparente o con rejilla, y en eso se dividían a todas las niñas vírgenes y a los niños que se mantuvieran en el fondo cada uno en su habitación, y que ninguno fuera en el fondo como para asegurarse que las niñas continuaran siendo vírgenes, y que ningún rufián por ahí fuera a la habitación de ellas por la noche, por ejemplo. Y obviamente también se incurre en el sistema de la fábrica. Bueno, es que justamente la Cali pone un ejemplo muy específico, pero en la actualidad, claro, la tesis de Foucault es que de cierto modo los colegios en la actualidad también bueno, ese meme sí lo hemos subido, y lo hemos subido varias veces, no varias veces, por lo menos una vez, que claro, que Foucault al final uno se ríe porque dice, oye, para Foucault todo es una prisión. Y claro, porque justamente el colegio recuerda una prisión, porque la prisión es de cierto modo un panóptico. Entonces el colegio es de cierto modo un panóptico, y justamente
las salas con grandes ventanas para que cuando el inspector pase pueda ver si los alumnos están... No sé, yo como profesor de colegio, ex profesor de colegio, que hacía clase en colegio, ahora hago clase en la universidad, pero es evidente que una de las cosas que nos dicen siempre a nosotros como profesores es que los alumnos tienen que estar siempre de cierto modo visible. Nunca es bueno, por ejemplo, cuando los alumnos se van para esa esquina bien recóndita del colegio donde están los estacionamientos. Yo sé que muchos de ustedes que están escuchando probablemente le hicieron, ¿para qué iban allá? Para fumar probablemente, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, o para qué se metían a la sala, no sé, para hacer algo tránfugo, por así decirlo. Entonces, justamente la estructura del colegio está un poco la idea de que la visibilización del panóptico, esta vez no solamente de una sola persona o un guardia, sino de todas las personas, no sé, profesores, directivos, etcétera, va de cierto modo minando las posibilidades de que los alumnos cometan fechorías, por así decirlo. Que también lo dejo ahí nomás porque para no ser más largo el podcast, que justamente nos hace es una gran pregunta acerca de la naturaleza humana, o qué esperamos nosotros de la educación, o qué esperamos los alumnos, o qué creemos que son los alumnos, etcétera. Que eso es una crítica que de cierto modo hace en ese ámbito Foucault. Y bueno, también las empresas, las industrias, mejor dicho, también tienen esta mecánica panóptica en la actualidad. Claro, o sea, por ejemplo, el ejemplo el ejemplo que nos pone Bentham de los colegios, ahí estaba más en una tónica para que las niñas siguieran siendo vírgenes, y en la actualidad un poco el panóptico de las escuelas es más que para que las niñas sigan siendo vírgenes, es que no se cometan abusos o que no se hagan actos indebidos. Pero podríamos incluso hablar de que el panóptico, más allá de conductas morales reprochables, está pendiente de nosotros en cada instancia, independientemente de que no hagamos nada. Está evitando que nosotros hagamos cosas. Por ejemplo, las cámaras de seguridad en las calles, incluso las redes sociales. En un principio, la idea del panóptico era una idea de, claro, en vez del Dios omnipresente, era un estado omnisciente, era una estructura estatal. Hoy en día parece que el panóptico, más que el Estado, es también nosotros mismos, que estamos en constante vigilancia de los demás, regulando lo que pueden decir, lo que no pueden decir, todo esto de la corrección política, de las funas, de redes sociales, y esto más allá de ser una crítica, que este no es el propósito del podcast, la intención es como ilustrar o quizás reflexionar hasta los puntos o los alcances que ha tenido el panóptico incluso hoy en día, que parece que ya no es, pasó de un Dios omnipresente a un estado absoluto, y ahora parece que es la sociedad absoluta la que nos mantiene vigilados. Claro, lo que pasa, bueno, yo contaba recién el ejemplo del colegio, después viene el ejemplo de la fábrica, donde también tiene una estructura donde se pueden ver todo lo que están haciendo la gente ahí para que no solo no se robe nada, sino que poder controlar perfectamente la producción, el horario de entrada, el horario de salida, etcétera, justamente una optimización. Lo que va a pasar en la estructura argumental de Foucault dice que en la Edad Media, de cierto modo, en un mundo religioso cristiano, la figura de un Dios omnisciente es justamente este panóptico que hace que, aunque nosotros tengamos la posibilidad de hacer algo malo, de cierto modo no lo hacemos porque quizá no hay un guardia que nos esté viendo, pero Dios de cierto modo ve todas nuestras acciones. Y esa estructura es la que va a pasar, por ejemplo, al aparato estatal, que eso es lo que un poco comenta Foucault. Y en ese aparato estatal justamente ya no tiene la forma de un guardia, sino que para Foucault, por ejemplo, toma la forma, como decía la Cali, de la cámara de seguridad, que está siempre ahí, que está siempre en ese pasillo, y que de cierto modo, como dije, no es que lo estés grabando, no es que haya una persona ahí viéndonos efectivamente, y no es como que cada pasillo tenga una cámara, sino que la posibilidad real de ser efectivamente captado nos lleva a no cometer ese tipo de acciones. Yo creo que Foucault llega de cierto modo hasta ahí, por el momento histórico donde escribe todo eso, pero ¿por qué es relevante más o menos este pensamiento y por qué Bauman, por ejemplo, lo va a tomar posteriormente en otro de sus textos? Porque en el mundo contemporáneo nosotros tenemos las redes sociales que son de cierto modo un panóptico. El ejemplo simple es que, como de cierto modo todo lo que usted sube a redes sociales es visible, la expresión es visible, no solo por tus papás que de repente te agregan a redes sociales, sino que tus compañeros de trabajo, incluso tu mismo jefe, por así decirlo, puede ver lo que tú haces, claro. Yo me acuerdo cuando uno era chico, subía las fotos de cuando iba a fiestas.
cuando estaba pero totalmente molido a las 5 de la mañana, una cosa así, como un guerrero con tus amigos de colegio, todo feliz. Y eran fotos que uno subía. En la actualidad yo, bueno, no hago eso, no me da el cuerpo ya para hacer ese tipo de cosas, pero ya no lo hago porque de cierto modo sé que si yo subo esa foto la van a ver gente que puede eventualmente contratarme para algo o gente que está en contra de eso. La otra vez yo tenía un amigo, es una experiencia personal, pero evidente más o menos, que estaba en un asado y lo estaba pasando súper bien, pero me dijo, pucha, yo quería subir esta foto, pero tengo tantos amigos veganos, vegetarianos, que si yo subo acá una foto comiéndome un fruto de pollo, me van a empezar a escribir, que no, que cómo se te ocurre, oye, que cómo podría hacer esto. Básicamente lo que nos dice más o menos esta nueva teoría, este nuevo panóptico, es que las redes sociales, internet en sí, es de cierto modo también un lugar de visibilización y que nosotros ahora nos controlamos entre todos, ya no tenemos un guardia, nosotros somos como sociedad una especie de guardia en que nuestras mismas miradas van deteniendo las acciones de las personas. Yo me acuerdo que lo contaba en una clase en el colegio hace muchos años atrás, que justamente yo le decía a los niños que ustedes no son libres de subir lo que quieran a redes sociales, no porque hayan restricciones, por ejemplo el contenido sexual, sino que efectivamente como los jóvenes de cierto modo igual están en una búsqueda de identidad y la búsqueda de ser aceptado, por ejemplo, en distintos grupos sociales, hay fotos que se las restringen para que los mismos amigos no lo, como le dicen, no hagan, no los cancelen, no los dejen de lado. Entonces, eso es lo que dice al final. Yo creo que el panóptico de Bentham no es que un guardia te controle, es que tú te autocontrolas, tú te autocensuras en esta especie de neurosis, y las redes sociales a nosotros nos provocan un grado de neurosis. O sea, somos transparentes para todos. Así es, de hecho, uno tiene que estar revisando muchas veces lo que uno va a subir. Igual siempre hay comentarios positivos, negativos, que bueno, uno dice es parte de también de la estructura. Pero de algún modo es interesante ver cómo los alcances de un sistema carcelario, en el fondo, tienen aplicación a la vida real en todos sus ámbitos. Y cómo hoy en día, quizás más que en ninguna otra época, precisamente por toda la tecnología, hay un panóptico en todas las esferas de nuestra vida, en la vida privada, en la vida pública, y porque precisamente estas esferas están cada vez menos, son cada vez menos distinguibles entre sí. Entonces, una de las preguntas quizás para continuar reflexionando es si acaso vivimos en una sociedad obsesionada con el control, es decir, si acaso es una responsabilidad de hecho el tener que controlar todo para que no pase o para evitar en la medida de lo posible que pasen cosas malas, o si es que simplemente estamos obsesionados con el control. Y si es que en este sentido son las nuevas tecnologías, por ejemplo como Siri, Alexa o Google, nuevos métodos de vigilancia. Y las cookies también, las cookies, cuando uno está en internet, te dicen, acepta esta página, utiliza cookies, no sé qué, desea las cookies, y de repente uno se pone a ver una zapatilla y en la página, en la ventana de al lado te aparecen de nuevo esas zapatillas. En cierta medida es cierto que eso es una técnica de marketing, pero también es cierto que tienen un alcance panóptico, es decir, están siempre constantemente asegurándose de que de que sepas en el fondo qué estás viendo en internet, y lo que tú ves en internet puede ser conocido también por otras personas. Claro, o sea, al final de cuentas, tu historial de internet, de nuevo pasa lo mismo, no es que sea efectivamente visible, no es que esté alguien ahí efectivamente viéndolo, pero siempre está la posibilidad de que policías de investigaciones, de que un hacker, una cosa así, acceda a él. O, bueno, yo les contaba esto, quizá para algunos puede ser muy triste la noticia, pero probablemente en 20 o 30 años más, si a uno le envían a un juicio por tal o cual motivo, una de las cosas que van a revisar no solamente van a ser tus antecedentes, sino que van a revisar tu historial. Por ejemplo, en la actualidad pasa eso, una persona es llevada detenida por cargo de terrorista y lo primero que se va a hacer es buscar su historial en internet y ver si buscó cosas como cómo hacer una bomba o cuántas veces está la palabra bomba en sus lecturas dentro de las páginas de internet. Entonces, de ese modo puede ser una especie de argumento para llevarlo a la cárcel. Entonces,
de cierto modo, y esto es por eso, los asusto un poco, pero justamente lo que quiere Bentham y lo que quiere Panóptico un poco asustarnos con esta idea de que todo lo que ustedes están viendo en internet, todas esas páginas a las que ustedes están entrando ahora y que dicen, quizá no debería estar acá, quizá no debería estar dando vueltas acá por la deep web, cosas así, van a quedar de un modo u otro asociada a una cuenta de mail, van a quedar de un modo u otro asociada a un navegador o cualquier tipo de esa cosa. Hay gente experta obviamente en esto, están asociadas a un IP, que es la dirección que tiene su casa, y quizá en 20 o 30 años les va a jugar muy en contra lo que ahora ustedes están haciendo por internet. O sea, por eso también es otro tipo de panóptico terrible, y por eso todos estos temas más o menos de la privacidad en redes sociales, del derecho al olvido, de si las páginas mantienen tu información, es súper relevante. Quizá ahora nosotros, digo, comprando zapatillas, que ya es algo que puede atormentarnos, pero si eso ya lo atormenta, créanme que por ahí hay muchas más cosas que se puede hacer con su información. Sigue siendo, en el diario vivir parece que no atormenta tanto cuando yo me meto a una página a comprar zapatillas, pero no sabemos cómo va a ser en 20 o 30 años, si se nos puede acusar de un crimen, básicamente por lo que nosotros estamos viendo ahora directamente en internet, y que ya no podamos escapar de eso, porque ya lo vimos, ya está asociado a nosotros, ya. Y eso hace que justamente la forma en que naveguemos en internet sea la más, como digamos, panóptica. Pensar que podemos estar siendo rastreados por un hacker o por la policía o por alguien ahí viendo qué páginas estamos visitando. Da miedo. Y justamente es lo que quiere hacer Bentham, era justo eso. Ten miedo, ¿cachai? El miedo hace que no hagas cosas malas. Y justamente eso pasa. No sé, para que ustedes decidan hacer cosas malas en internet o no. Y yo no creo que la ventana de incógnito lo salve. Bueno, a mí tampoco, sí, yo tampoco me salvo de esto en el fondo. Camilo tampoco. No, yo sí. No, estoy mintiendo. Bueno. Pero la incógnita igual están conectada a tu IP del computador. Entonces digo, para toda la gente que disfruta navegar por incógnito, claro, al final esa sale de tu casa básicamente diciendo de dónde se está conectando este computador, aunque no digan quién es. Pero basta eso simplemente para encontrar a alguien. No es tan difícil. Bueno, nos despedimos. Yo lo que encuentro más grave... Sí, nos despedimos en un segundo. Es un comentario también. Yo lo que encuentro más grave es que una persona común y corriente, digamos, no una persona, no sé, que tenga alguna unos desórdenes importantes, me refiero a una persona común y normal, no va a hacer nada malo por internet probablemente o en las calles o lo que sea, y aún así es susceptible a este panóptico, pero más allá de que esté siendo observada, que lo está, siempre está susceptible, está muy susceptible a lo que pasa en redes sociales. Es decir, las redes sociales somos nosotros mismos, a mí eso es lo que más me llama la atención, que somos nosotros mismos, la gente común y corriente, la que está constantemente vigilante para ver qué hacen y qué no hacen las demás personas, y qué hacen bien y qué hacen mal. Y en ese sentido nosotros somos quizás nuestros principales enemigos, porque claro, probablemente a un pedófilo, por ejemplo, bueno, si bien puede cometer muchos crímenes, hay muchos que las policías de investigaciones como que los alcanzan primero por todo lo que buscan en internet y cosas así, como que eso se sabe, en cierta medida se sabe o se conoce o se puede llegar a conocer, pero lo que hace una persona normal, es decir, buscar zapatillas Vans, no sé qué, Vans no auspicia este podcast, por si acaso, este podcast no está siendo auspiciado por Vans. No está siendo auspiciado por Vans, aunque ya me gustaría. Siempre estamos constantemente como viendo en qué se puede equivocar la otra persona, y quizá eso es para salvarse a uno mismo, para sentirse mejor con uno mismo, bueno, pero eso ya para otro podcast, claro. Otra historia. Los famosos sufren mucho de eso, por eso no pueden ir a cualquier lugar, por eso no pueden usar ni siquiera cualquier ropa, porque como son tan... Nosotros somos el panóptico de justamente los famosillos, por así decirlo. Por eso está repleta la internet de la prensa basura, por así decirlo, que es justamente, tal persona hoy día salió solo y no salió con su pareja. ¿Estarán peleados o cosas así? Entonces justamente va provocando en muchos famosos, estoy pensando en Britney Spears, un buen caso, un ejemplo de cómo la fama
de cómo que al final no es la fama, justamente esta idea panóptica, esta idea de que está siendo observada, le provocó un problema grande. Y a todos nos gusta observar, y yo creo que eso también es una buena crítica, para hacerse una autocrítica, que de algún modo nosotros decimos ya, pero si no tenemos nada que ver en sus vidas, pero de alguna manera cuando, claro, estamos todos con el hashtag Free Britney, estamos todos con... bueno, y el que, por cierto, el que no tenga el hashtag Free Britney ahora es como ostracismo, de nuevo, panóptico, pero además estamos todos con el hashtag Free Britney, y ella por eso ahora ha podido tener, ojalá, muchos beneficios. No sé si beneficios, lo que le corresponde, pero bueno, da lo mismo. Yo creo que eso es todo por hoy. ¿O tú tienes algún otro comentario, Camilo? No, me siento observado en este momento, así que decido retirarme de este podcast. No es que vaya a ser algo malo, y no es que estaba haciendo algo malo, pero la mera idea de que me estén observando me hace que me siente derechito en esta silla a seguir trabajando. Así que yo me despido. Adiós. Claro, Camilo lleva a tal alcance el panóptico que no abre las cortinas de su oficina. Él siempre está... Me van a observar. No sé si han visto esa película La Ventana Indiscreta. Bueno, eso también es panóptico. Es muy buena esa película, sí, por cierto. El que quiere ver algo... El panóptico es observar sin ser observado. Así es. El que quiera ver algo de esa... una recomendación de película, La Ventana Indiscreta o Rare Window en inglés, de Hitchcock, y actúa The Stewart, Jamie Stewart, no me acuerdo cómo se llama el nombre del señor, del actor. No me crucifiquen, por favor. Bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un muy buen fin de semana o semana, dependiendo en qué día nos escuchen. Y bueno, eso, nos vemos en el próximo, o nos escucharán en el próximo podcast. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden seguirnos en Instagram, en YouTube, bueno, también en Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, en donde quieran estamos nosotros. Que nos puedan observar 24/7. Así es, estamos omnipresentes, no omnipresentes en todas las redes sociales, pero en hartas de ellas. Así que bueno, eso, ahora sí que sí. Y compártanos, no se les olvide compartirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.